Y a esta hora le vamos a dar la bienvenida al doctor Herbert Cuba García. Él es médico, analista en políticas públicas, en salud, ¿no? Y también un reconocido analista político, ¿no? Él colabora permanentemente con el portal El Montonero, ¿no? Que dirige nuestro buen amigo Víctor Andrés Ponce. Qué gusto saludarlo, doctor Herbert Cuba. Muy amable, como siempre. Buen día. Señor José Hernández, un saludo a través suyo a todo el país. Antes de conversar sobre uno de sus últimos artículos, el dengue y la falencia de respuestas sanitarias, echemos una mirada a lo que ha ocurrido esta semana en el ámbito político, ¿no? Para no perder la costumbre de poder ir analizando semana a semana, desgranando lo que ocurre en nuestro país, ¿no? El Congreso de la República, ¿no? La elección del defensor del pueblo, el caso de congresistas de Acción Popular conocido como Los Niños, ¿no? ¿Cómo mira esta situación usted? Mire, creo que vemos ya en la vida diaria el cambio de la naturaleza de los problemas que afligen al país. Hasta hace poco era la subsistencia del Estado peruano, la subsistencia del gobierno que había, la subsistencia de la constitución política del Estado y del régimen económico. Hoy día ya ese problema ha pasado y hoy día estamos ya discutiendo sobre la calidad de nuestra democracia, que es el tema que usted me pregunta. ¿Cuál es la función que ha cumplido el Congreso de la República? Vamos a empezar con la elección del defensor del pueblo. En principio, vamos a analizar a los actores. Y en este caso, podemos señalar que quienes eh, deberían estar muy contentos en haber elegido al defensor del pueblo debería ser por el tema político, después vamos a ver el tema académico y los demás pergaminos, pero vamos a ir en el tema político primero, deberían ser los sectores de la izquierda, porque son aquellos sectores que llevaron al presidente Castillo al gobierno y son aquellos que colaboraron en el gobierno y que incluso ocuparon diversos ministerios, inclusive una facción de esta izquierda, el premierato. En consecuencia, todos ellos que estuvieron muy contentos al elegir a Pedro Castillo como presidente de la República, hoy día, que es un candidato que ha ganado a la Defensoría del Pueblo por el voto del Congreso de la República, del mismo partido político, hoy día salen y critican. Esto es un tema difícil de comprender si es que no analizamos que dentro de la izquierda, al menos en el Congreso, hay dos grupos perfectamente determinados. Un primer grupo que tiene 37 votos en sus diversas facciones, que son cuatro facciones, pero en realidad tienen 37 votos, que son homogéneos, digamos, y otro grupo que tiene 9 votos, que es el grupo que a partir del año 2001 se ocuparon en el gobierno, que es denominado la izquierda progresista, que peyorativamente le dice a la gente la izquierda caviar. Entonces, estos dos grupos estuvieron co-gobernando el gobierno de Pedro Castillo y ahí sí no había ningún reparo en apoyar a Perú Libre, el manual, el plan de gobierno de Perú Libre que se denominaba marxista-leninista, mariateguista, etcétera. Ahí era un tema macro de gobierno y por lo tanto había ahí una confluencia de esfuerzos para gobernar. En esta elección entonces ahí hay una diferencia. Hoy día ha habido una división entre la izquierda y esta denominada izquierda progresista ha rechazado esta elección porque además es la que mantiene el control de la Defensoría del Pueblo. Ese es lo que ha ocurrido a lo largo de los años. En consecuencia, aquí no se trata de una lucha política en general, porque ambos son sectores de la izquierda, sino que se trata en realidad de mantener una cuota de poder. El segundo grupo que ha reclamado por esta elección es el sector de la derecha.
que ahí sí creo que su reclamo es legítimo porque ven con bastante preocupación que un sector de la izquierda controle, digamos, o dirija sería la palabra adecuada, la Defensoría del Pueblo. Y en este caso, también tienen que ellos darse cuenta que lo que ha habido dentro de la izquierda es un cambio al interior. No es lo mismo lo que había con lo que vendrá. O sea, ahí hay un cambio dentro de las facciones de la izquierda en la dirección de la Defensoría del Pueblo. Entonces ahí tenemos una mirada distinta, una mirada que es de la derecha, que señala que de ninguna manera debería permitir que un defensor del pueblo de la izquierda, que haya un defensor del pueblo de la izquierda, olvidan que ya venían en el control o en la dirección de la defensiva del pueblo desde el año 2001. Pero por otro lado también hay que señalar que hay otro sector de la derecha que señala que era indispensable el cambio, tal como ocurría con este grupo de la izquierda que eh, controlaba no solamente la defensoría del pueblo, sino otros resortes del poder político a lo largo de estos años después del año 2000, desde la caída del Fujimorismo. Doctor Cuba, Entonces, pero era sí, inimaginable pensar que el señor Josué Gutiérrez iba a llegar con los votos de Fuerza Popular, de Alianza para el Progreso, de Podemos, de Acción Popular, con votos de, usted lo ha dicho, sectores de la izquierda, Bloque Magisterial, Perú Libre, ¿no? O sea, esa amalgama, ¿cómo entenderla? hay que entenderla de la siguiente manera. Si no se ponen de acuerdo los sectores dentro del Congreso, iba a quedar la misma defensora que está hoy en día de hoy. Porque si tú priorizas en este momento el tema ideológico en la Defensoría del Pueblo, lo que vas a hacer es que nunca se pongan de acuerdo la derecha y la izquierda dentro del Congreso de la República y evidentemente una defensora interina que nadie había elegido, que ha quedado como consecuencia de la renuncia del ex defensor del pueblo Walter Gutiérrez, que gobernaba en la Defensoría. Entonces lo que había que hacer ahí es hacer el cambio. Y el cambio era bastante complicado, porque la izquierda no iba a dar los votos a la derecha, ni los derechos iba a dar a la izquierda. Entonces ahí ha habido una reacción pragmática para poder resolver el impasse. Y en este ¿Una sentido, reacción pragmática o un acuerdo? pragmática. Un acuerdo bajo la No, mesa. no, no es una reacción pragmática, porque es obvio que lo que había que hacer es cambiar al defensor del pueblo. Y además, aquí hay que señalar que también hay que tomar en cuenta que en febrero de este año, cuando se elige a los defensores del pueblo, el año pasado cuando se eligió al Tribunal Constitucional, fue muy criticado por la propia izquierda que Perú Libre apoye la designación de los 6 magistrados al Tribunal Constitucional. Entonces aquí las cosas a veces parecen imposibles, pero si no se ponen de acuerdo en determinados puntos de vista, la derecha y la izquierda, es imposible alcanzar los 87 votos que requiere el Congreso de la República, el defensor del pueblo o los altos dignatarios. Aquí es un primer tema, es decir, Pero he si así explicado, fue, si así hubiera sido, mi estimado doctor Cuba, el Fuerza Popular presentó una candidata que muchos consideran que sí contaba con los pergaminos, la doctora, ya, ahorita se me va, Delia Muñoz, Delia Delia Muñoz, Muñoz. ¿ya? Entonces, ¿por qué Fuerza Popular no hizo los esfuerzos, no hizo justamente este acercamiento que hizo ahora para mantener a su candidata? Bueno, ¿O por qué los otros candidatos no hicieron ahí eso? viene, ahí viene la explicación que usted señala. Exactamente usted me da la razón. Fuerza Popular perdió su candidato, fue baloteada su candidata. Segundo lugar, presentó también otros partidos. En el caso de Somos Perú, que presentó su candidato, también fue baloteado. Y entonces quedaron al final 2 candidatos. Y ahí viene la pregunta. Acá hay varias, la cosa es bien simple. Sí, era necesario. ¿Qué era más importante? Mantener al actual interinato de la Defensoría del Pueblo, que sí está en mano de la izquierda, de un sector de la izquierda,
que sabemos que es la izquierda progresista, que está en el gobierno del año 2001, o se cambia esa actitud, va a continuar igual la izquierda, pero una izquierda de otra vertiente, y además con el voto del Congreso de la República. Y aquí la Y, discusión es y con el amplia. apoyo de Vladimir Cerrón abiertamente, ¿no? Ayer hemos visto cómo Vladimir Cerrón ya apoya abiertamente a este defensor del pueblo, ¿no? Ya, ese es el tema político y efectivamente Cerrón, como es obvio, es en su partido, está con beneplácito. Y también la izquierda del Congreso de la República ve esto con beneplácito, a excepción de la izquierda, del sector de la izquierda progresista, que dentro del Congreso tiene una bancada pequeña, pero a excepción de ella, y los, eh, los comentaristas de fuera del Congreso, que también han hecho un amplio tema desde el punto de vista político. Ahora viene el segundo tema, es el tema de los pergaminos académicos. Esa es otra discusión que ya escapa al tema político. ¿Por qué escapa al tema político? Porque ese ha sobrepasado, este candidato, los rigores que tiene el concurso curricular y evaluación curricular dentro del Los ha Congreso de la vulnerado, República. no los ha sobrepasado, los ha Ah, vulnerado así. bueno, pero ha sobrepasado, ha llegado a la meta, era candidato apto para ser votado en el Pleno. El tema ahí viene el ¿Cómo otro tema. pasó? Bueno, ese es un tema que evidentemente los que analizan esta elección deberían discutir ampliamente, pero había un reglamento sumamente riguroso que ha llevado hasta el final y él estaba dentro de la terna que podría ser votada en el Congreso de la República. Eso era lo que tenían los congresistas en el Pleno, no habían otros. Había solamente los que estaban ahí, era finalmente los que habían logrado pasar a la final. Como usted lo ha dicho, eh, Delia Muñoz había sido baloteada, ya el señor del Somos Perú había sido baloteado, quedaba solamente el señor Rioja y el señor Gutiérrez, esos son los que quedaban, y dentro de eso el Pleno del Congreso ha escogido. Ahora, el tema es el siguiente, ¿va a cambiar en algo la Defensoría del Pueblo lo que hacía ahora? Bueno, es probable que sí, es probable que no, no sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque es la izquierda que va a continuar en la Defensoría del Pueblo. Los matices de la izquierda podrán cambiar. La calidad dentro de lo que haga la izquierda dentro de la Defensoría del Pueblo podrá cambiar. Pero lo que sí sabemos con toda claridad es que ha habido un cambio, ya ahora sí, ya no, deja de ser una interina para ser un designado de pleno derecho, y por lo tanto veremos lo que ocurre en la Defensoría del Pueblo. En todo caso, hay que estar atentos a cómo funciona la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, también es cierto, hay que evaluar el desempeño de la Defensoría del Pueblo, sobre todo en el último periodo en el país, que es lo que ha ocurrido con la Defensoría del Pueblo luego en el tema del golpe de Estado, en el tema de las protestas violentas que ha habido, etcétera, etcétera, y cuál ha sido su rol que ha tenido la Defensoría en este periodo. Y yo creo que eso también es un condimento muy importante a la hora de evaluar pragmáticamente el cambio de la Defensoría del Pueblo. En todo caso, eh, vamos a observar con detenimiento lo que ocurra, pero sí hay que dejar muy en claro que lo que ocurrió en el Congreso de la República es, en la práctica, la correlación de fuerzas que existe y la obtención de 87 votos no es fácil en un Congreso que está sumamente fragmentado. No, y además este defensor llega con, en realidad, en situaciones bastante complicadas, ¿no? Porque lo están cuestionando desde la izquierda hasta la derecha, lo está cuestionando, ¿no? Y lo que se ha logrado es lo que usted llama pragmatismo político en el Congreso, pero que llega cuestionado, llega bastante cuestionado. Cualquiera hubiese sido el defensor elegido, si hubiese sido un defensor de la derecha, hubiese sido cuestionado por la izquierda. Si hubiese sido un defensor de la izquierda, como este es el caso, es cuestionado por la derecha y por los sectores progresistas que pierden la Defensoría del Pueblo. Eso es lo real, ¿no? Es más, yo por ahí he escuchado comentarios que señalan incluso que se les ha arrebatado, que se les ha quitado la Defensoría del Pueblo, ¿no? Cuando esto es parte del juego democrático
En un periodo estará pues un sector político, en otro periodo otro sector político, dependiendo de quién gane las elecciones y cuáles sean las mayorías transitorias que se originan en el Congreso de la República. En este caso ha entrado un defensor del pueblo abiertamente de izquierda, y por lo tanto lo que se espera realmente es que tenga esa visión dentro de la sociedad del pueblo. Sin embargo, también hay que ser vigilantes para que lo haga en el marco de la Constitución y no la patee. Esa última parte que usted señala en realidad es muy importante, ¿ah? Hay que estar vigilante, ¿no? Por la capacidad de movilización que tiene la Defensoría del Pueblo, la capacidad logística que tiene la Defensoría del Pueblo, y por el llamado que hizo ayer Vladimir Cerrón, ¿no? Un llamado abierto, ¿no? Que Sí, claro. entonces hay que estar sumamente vigilante. Vayamos al otro tema, doctor Cuba, ¿no? La decisión del Congreso también de, en realidad, archivar, ¿no? Una solicitud del Ministerio Público en el caso de 4 congresistas, ¿no? A los que se le conoce como los niños, ¿no? ¿Cómo interpretar esto? Mire, aquí el tema es simplemente de difícil interpretación, porque este tema venía Claro que sí. antes del golpe fallido de Estado de Pedro Castillo. Era un tema que en ese momento tenía mucho argumento Sotovoce, político, un tema un, sotovoce, ¿no? claro, mucho argumento político, digamos, y por la controversia interna que había entre los partidos políticos. Pero ahora estamos en otro escenario, digamos. Esto no nos olvidemos que lo que estaba ahí en discusión no era el tema judicial, lo que usted señala, el tema de la fiscalía, porque la fiscalía tiene el derecho y las prerrogativas sobre todo de seguir investigando a los congresistas, porque como usted sabe, los congresistas no tienen inmunidad parlamentaria. Lo que se votaba era realmente si deben ser separados del Congreso, inhabilitados. Este es un tema mientras dura el proceso judicial, o sea, era una sanción política lo que se veía en el Congreso de la República. Entonces, en ese sentido, no hay una ligación estrecha entre lo que es la parte penal y civil, porque no hay para eso inmunidad, sino era un tema ya más político de sus acciones en relación a aspectos que tienen que ver con su función congresal. Un Eso tema es el de tema que, conciencia, ¿no? un tema de conciencia. Por eso es que, Pero porque claro, bueno, el congresista, aquí hay un tema que dice la Constitución, es un tema bastante político por eso, porque dice que el congresista no tiene mandato imperativo sobre sus votos, ¿no es cierto? O sea, pero nadie le puede decir cómo votar, pero lo que sí era cierto es que la acusación era que cambiaban sus votos por prebendas que les daba el Ejecutivo para no votar por la vacancia presidencial. Ese era, digamos, el tema de fondo y ese es un tema político que había que analizar. Ya la Fiscalía, en la parte penal, que ha habido colusión, ha sido lista para delinquir, etcétera, etcétera, seguirá haciendo su trabajo la Fiscalía y no llamaría la atención que los niños, entre comillas, hoy día, que han sido absueltos para no ser separados del Congreso de la República, puedan ser llamados a la Fiscalía y denunciados, porque como les explicaba antes, los congresistas ya no tienen inmunidad parlamentaria y por lo tanto la Fiscalía debe seguir haciendo su trabajo. Es más, se le debemos exigir que haga su trabajo para que de una vez por todas se aclare este tema de los niños. claro, pero ¿cómo entender estos acuerdos en el Congreso en un tema tan delicado? En un El tema tema, en un desde tema el punto donde la de... opinión pública, por toda la argumentación que se ha dado, usted lo ha dicho hace unos instantes, ¿no? Era un tema que desde hace mucho tiempo viene investigándose, desde hace mucho tiempo la prensa ha dado a conocer un conjunto de detalles, y lo que hemos visto hace 2 días, incluso en la argumentación de uno de ellos, del representante, si no me equivoco, por Ancash Darwin, eh, ahorita se me da el apellido, Espinosa, es Darwin Espinosa. Espinosa, incluso su defensa era amenazar, ¿no? Yo conozco casos de empresarios que me estuvieron solicitando tal cosa. ¿Y por qué no los dijo? Ya. O sea, Mire, el problema es que estamos frente a un momento bastante complicado, doctor Cuba, ¿no? O sea, en el Congreso está bien, o sea, en el Congreso, o sea, la práctica política, la praxis política nos puede llevar a lo que usted hace unos instantes ha mencionado, el pragmatismo, ¿no? Pero esto no es pragmatismo, esto no es ya, pragmatismo. ya. Mire usted, en este tema,
es de distinta naturaleza. Pero sí hay algo que queda claro, que la derecha está dividida. Y si la derecha se divide y la izquierda se une, obviamente, inclusive, se van a hacer de la mesa directiva en el No próximo es una periodo. cuestión, creo, de división, ahí es una cuestión de conciencia, me parece, ¿ah? No, no, Porque la definitivamente verdad, que sí pueden estar divididos, pues, pero admitir que los señores no han hecho nada ya es una cuestión ya bien peligrosa, ¿no? por eso demuestra este fraccionamiento. Ahora hay otro tema más serio. Ya, pasarlo a los niños es un síntoma que algo pasa en el Congreso, que se forman alianzas de estas en el último instante y que no se logra los votos necesarios para censurar a los Usted es niños. generoso Pero cuando dice hay, se forman pero alianzas, doctor Cuba. sí, sí, Eso no son pero claro, alianzas, eso son componendas. Son arreglos bajo la mesa. es que lamentablemente, si usted señala componendas, arreglos bajo la mesa, usted lo que estamos haciendo es, de alguna manera, desprestigiando la forma como debe funcionar una institución del Estado. Pero es En la estos forma como arreglos está que se hacen, funcionando. no creo que sea la forma. El tema de fondo acá está en que la derecha se ha dividido, ha salido dos grupos y se ha quedado uno por fuera. Segundo, la izquierda, a pesar que es variopinta, ha logrado confluir un gran frente. Hoy día tienes frente a un proceso electoral para la mesa directiva. Ahora va a haber una elección de nueva mesa directiva del Congreso de la República. Esto que hemos visto es parte de ese arreglo que va a llevar a la mesa directiva del Congreso de la República. Entonces, si en este tema los que usted llama pulcros, los decentes, no se ponen de acuerdo y se unen, es obvio que en el momento que haya la mesa, no van a tener un representante que los represente a ellos, van a tener un representante de aquello que ellos critican. Es fácil decir desde una tribuna dentro, solito, sin nadie a su lado, sin ningún grupo que lo respalde, decir mi conciencia moral está primero que todo esto, cuando el tema de fondo no es solo de conciencia moral, sino lograr consensos para que esa conciencia moral que él tiene sea lo vigente, lo colectivo. Y eso es lo que falla. Si se dividen, ¿usted cómo puede lograr los objetivos para poder tomar la mesa directiva o ser elegidos en la mesa directiva? Ese es un tema real, eso está ocurriendo en el Congreso de la República el día de hoy. Ahora, no nos olvidemos, y aquí también hay que señalar, que la presidenta de la República proviene de un movimiento de izquierda. O sea, es de Perú Libre. O sea, yo le Hoy día sé, el tema es el defensor del pueblo, cuando usted el menciona defensor la del pueblo, división, yo le entiendo, doctor Cuba, ¿no? Pero esa división no puede dejar al margen lo que un ser humano piensa. O sea, pero es allí donde... Es disculpe ahí, usted, discúlpame, de José Hernández, los de la izquierda también son personas, seres claro que humanos. sí. O También, sea, yo no también estoy, los yo no que estoy echando por tierra eso. tienen, Lo que yo le estoy diciendo es cómo es que se acepta una conducta o una inconducta, mejor dicho, en un tema tan delicado. Un tema pero tan delicado. hay dos temas acá que usted creo que se mezcla. Una es el tema penal y civil que continúa, porque los congresistas no tienen inmunidad parlamentaria. Sí, eso Ahí no está se ha claro. bloqueado Eso nada, está clarísimo. no se ha blindado No, nada. ese es papel además del Ministerio Público. Claro, Porque papel del el Ministerio Congreso Público. es un foro El político. Ahí estamos de Congreso, acuerdo. en el foro político del Congreso, lo que ha Sí. ocurrido es que no han alcanzado los votos para separarlos del Congreso, mientras dure el proceso judicial. Pero en ese foro político, Este, en ese foro este político lo tema que se dice, no, estos señores no han hecho nada, pues. Es la interpretación que se da. El tema está en que no ha habido los votos, y aquí lo que yo le Sí. decía a usted es lo bien simple. Los que tienen, como usted señala, conciencia moral y todo, en lugar de unir esfuerzos, se divide. Y entonces, obviamente, esa división favorece a que haya, en este caso, desde el punto de vista político, falta de condena. Por eso es que ese tema, como es natural, sí afecta enormemente el prestigio del Congreso en su conjunto. A izquierda, derecha, centro, todo es un perjuicio porque es evidente que la población ve
que se cumple el principio que Otorongo no tome Otorongo. Y esto es un tema complicado frente a un país que tiene una fragilidad en su democracia. Sin embargo, yo creo que existen los mecanismos democráticos para que esos aspectos sean corregidos en el futuro. Y este tema debería ser también tomado como un llamado de atención para que los partidos políticos que están presentes en el Congreso tomen las cosas con mayor atino, mayor seriedad para el futuro. Usted ha puesto sobre la mesa algo que lo vamos a discutir en la próxima semana, ya nos queda poco tiempo para hablar sobre el tema del dengue, el tema de lo que puede ocurrir en la mesa directiva, ¿no? O sea, cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? Así como estamos. Si uno hace una corrida de votos al día de hoy día, después de la votación que ha habido para el defensor del pueblo y para la separación del Congreso de los Niños, usted va a ver que la correlación de fuerzas favorece a la izquierda. Entonces, esto es un tema que las diversas fuerzas políticas van a tener que trabajar para la discusión que va a haber en la elección de la mesa. Entonces, ese es el Congreso que votó el electorado, ese es el que se tiene. En estos dos periodos que ha habido, ¿no? El periodo de la señora Mari Carmen Alba y ahora el señor William Zapata, bueno, no tomamos en cuenta la señora Camones porque era un periodo muy chico, en estos dos periodos ganó la centro derecha. Pero tal como está ahora el Congreso, con este nivel de división que ha habido en el sector de la derecha, lo más probable es que el Congreso sea ocupado por centro de izquierda o por la misma izquierda. Por eso es que esa es la correlación de fuerzas que hay en el país. Además, como le expresaba antes, la complicación está en si esta izquierda es moderna, permite el desarrollo del país, promueve la inversión, promueve el desarrollo económico, avisa del tema económico que tenemos, las falencias económicas que tiene el país en su crecimiento, habría que ver cómo aportan al crecimiento económico, etcétera. Esto es el tema de fondo que habría que analizar, porque también aquí hay matices de personas. No es lo mismo un congresista que otro. Hay matices de personas también cuando ocupen estos cargos directivos. Por eso es que es muy importante también que la opinión pública no esté ocupado solamente en lo malo que puede ocurrir dentro del Congreso de la República, sino en aportar soluciones para el futuro, de tal manera que nosotros logremos que el país salga adelante. Vayamos a nuestro tema habitual, el tema médico, el tema de política de salud. El dengue y la falencia de respuesta sanitaria, su último artículo. Por favor, lo escuchamos, doctor Mire, Cuba. en la semana pasada ya hablamos un poco sobre el dengue y explicábamos ahí algunos temas que hemos visto que la actual gestión ministerial no resuelve. Uno de ellos, y fundamental, era cómo la organización que tiene el Ministerio de Salud está hecha por un modelo llamado de aseguramiento universal que hace que se priorice las actividades curativas, recuperativas, hospitalarias. Entonces, enfrentar una pandemia, una epidemia contra el dengue, como es la del dengue, requiere el trabajo antes de llegar al establecimiento de salud, requiere un trabajo en la comunidad. Y el modelo que tiene el Ministerio de Salud no se ajusta a eso, porque el modelo todavía no ha logrado implementar, ¿no es cierto? Está hecho, o no ha logrado implementar el tema de la atención primaria, o sea, está hecho para la curativa y rehabilitación, requiere correcciones el modelo, requiere que se cambie el modelo. Y ahí había algo en marcha desde el año 2018 que no se ha trabajado, que son las redes integrales de salud, que es un espacio de articulación entre el establecimiento de salud y la comunidad, de tal manera que haya un enfoque comunitario en el trabajo de las luchas contra las epidemias en su conjunto. No solamente contra el dengue, ni fue contra la pandemia COVID-19, ni fue contra otras enfermedades que son endémicas en nuestro país, sino que la comunidad requiere ahí un espacio formal de articulación entre el Estado y la sociedad.
un espacio formal que trabaje la lucha contra todas las epidemias, y eso no ocurre en el país. Eso es lo ideal, eso debería ocurrir, ¿no? En circunstancias normales, pero vemos que hay precisamente la ausencia de ese trabajo comunitario. Entonces, ¿qué hacemos en esta emergencia? Ya, en esta emergencia entonces lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud es, en primer lugar, establecer líneas de acción directa entre el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. Segundo, en los gobiernos locales tiene que trabajarse con los alcaldes distritales y con las comunidades, con los agentes comunitarios y formar estas eh, trabajos comunitarios para lograr acciones concretas en varias áreas. Una es el tema del agua, el tema de eliminar los inservibles, los depósitos de agua, la limpieza, las fumigaciones, etcétera, etcétera. Para lograr ese objetivo, no puedes hacerlo con 5 trabajadores, 10 trabajadores del sector salud. Eso no es un tema del sector salud. El tema del agua, el desagüe, el saneamiento es un tema que no depende del Ministerio de Salud, depende de otro sector, de otro Es ministerio, multidisciplinario, en realidad. multidisciplinario. Entonces, tú lo que tienes que hacer es armar un consejo local con todos el Estado, por un lado, y la comunidad por otro lado, y trabajar en conjunto. Este es un trabajo que requiere velocidad, tiempo. ¿Por qué? Porque estamos encima con la epidemia. Entonces necesitas hacerlo rápido. El segundo aspecto tiene que ver con el tema de el financiamiento de esto. Es increíble que los gobiernos regionales, que saben que modo recurrente van a tener este tipo de epidemias, porque el dengue es un tema recurrente, no es novedad, siempre cuando ocurre esto, pidan declarar en emergencia para que el gobierno nacional les transfiera fondos, dinero. Si tú le dices, vamos a darte equipos, insumos, personal, no, dame fondos, yo lo que requiero es plata. Cuando eso ya debería estar presupuestado dentro de su presupuesto para las contingencias que tiene la región en el tema de las epidemias. Y el tercer tema que se tiene que aquí ver es que el Ministerio de Salud tiene que afinar su potestad sancionadora. ¿Qué pasa con el Ministerio de Salud? Si el gobierno regional no quiere cumplir, no pasa nada. Si el gobierno regional no quiere cumplir, no pasa nada. El gobierno regional es autónomo, el alcalde es autónomo, es autonomía municipal, autonomía regional, y el Ministerio de Salud no puede intervenir, a pesar que hay una ley, que es la ley 30.895, la ley de rectoría del Ministerio de Salud, que señala que tiene potestad inclusive para sancionar. ¿Qué sucede aquí? Que el Ministerio de Salud no ha elaborado el reglamento ni de tipificar las faltas, ni tipificar las sanciones para aquellos funcionarios que no cumplen sus obligaciones a la lucha contra el dengue. O sea, hay contra la malaria, contra la tuberculosis, etcétera, que hay una serie de temas que el Perú combate permanentemente y que no cumplen sus obligaciones o lo hacen negligentemente, y el Ministerio de Salud ahí no cumple ninguna función. ¿Para qué está preparado el Ministerio de Salud? Para enfocarse en los individuos, en las personas. Cuando vas a atenderte, te quejas, viene su salud, inmediatamente se queja, dice hay que responder por la atención individual, lo que trabaja en la clínica, lo que pasa en los hospitales. Pero aquí el tema de fondo es lo que pasa en las comunidades. ¿Cómo hacemos la medicina preventiva? ¿Cómo hacemos la atención primaria? ¿Cómo intervenimos en los determinantes económicos, sociales y culturales de la salud? Porque la epidemia es un tema político que involucra aspectos económicos, políticos, sociales y culturales. Una epidemia trae y arrasa con todo el ordenamiento jurídico de una localidad, de una región. Y ahí es cuando se tiene que intervenir con mayor fuerza en aspectos esenciales. Uno de ellos es la salud. Y además es determinante, porque el aspecto técnico para luchar contra esta epidemia la tiene que tener el sector salud. Sin embargo, no vemos ningún aspecto técnico. El Consejo de Ministros, cuando se reúne, debería decir, el Ministerio de Salud nos ha dado las siguientes recomendaciones a todos los gabinetes para ver qué cosas hay que aprobar. Sin embargo, no hay. ¿Dónde están? Siguen pensando que el tema de la lucha contra el dengue es la respuesta hospitalaria, la respuesta en los centros de salud, las postas, sin darse cuenta de que esas son las consecuencias y no las causas. Muy Pero, bien. pero, Sí. pero señor José Hernán, deme un segundo Sí. porque ¿Cómo no? quiero aclarar otro artículo que he escrito esta ¿Cómo semana. no? Sí. Ha sido el tema de su salud y las multas a los hospitales públicos. Mire,
Después de la pandemia y durante la pandemia y después de la pandemia, si uno va a un establecimiento de salud, cualquiera que sea, no va a tener motivo, no le va a ser difícil encontrar un motivo para sancionar un hospital. Igual pasa con el sector privado, porque es evidente que el sector salud, en su equipo, infraestructura, personal, ha sido muy golpeado durante la pandemia. Lo grave de este asunto es que cuando ya sabiendo que hay una enorme dificultad de los estamentos públicos, su salud empiece con multas. Ejemplo, que le pongan una multa de 1.300.000 soles al Hospital Militar, que le pongan una multa al Hospital de Niños San Borja, cuando todos sabemos que, a pesar de las falencias, funciona. Que le ponga otra multa al hospital del Niño Breña, o que le ponga multas y así sucesivamente. El salud, el Rebagliati que tiene multas, y así sucesivamente. Es obvio que en esta circunstancia, en este contexto de aguda crisis que estamos saliendo precisamente de un momento de difícil, de dificultades enormes, su salud debería morigerar esto, porque su salud tiene mucho poder, vigila, controla y sanciona. O sea, tienes que tener ahí entonces una mirada de contexto. Y yo creo que la ministra de Salud en este aspecto debe dar una mirada, reunirse con el jefe de su salud, porque finalmente su salud pertenece al propio Ministerio de Salud. Acá es el propio Ministerio de Salud se autosanciona. Entonces aquí lo que habría que hacer es que se reúna, converse y vean cuál es la mejor medida educativa, preventiva, de cambios progresivos dentro de la institución, de asignación de fondos, para que esas falencias que tienen estos hospitales no lo lleven a la multa, sino a las correcciones, que es lo que finalmente se desea. Creo que es un tema pendiente que afecta enormemente el funcionamiento del Estado, porque le resta a los hospitales dineros que hoy día podrían usar para mejorar su atención hospitalaria. Muy bien, doctor Heber Cuba, como siempre, muy agradecido por atender a la invitación cada sábado a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Un abrazo una vez más. Gusto de Hasta luego. saludarlo. Gracias.